el Ministerio de Defensa Nacional ha decidido retirar del servicio activo al siguiente personal del Ejército: Mayor General Pico Hernández Roberto, comandante de la 7ª División; Brigadier General Cortés Franco José Joaquín, comandante de la 2ª División; Brigadier General Coronado Gámez Paulino. Dije, mi hijo no es ningún guerrillero, es un niño de 16 años. Víctor era un joven que él trabajaba en construcción. Él era un buen hijo, un buen padre. Le ofrecieron que un trabajo para la costa. A mí se me llevaron parte de mi vida. Ya él se desapareció el 23 de agosto. Lo que a mí me dijeron en la morgue en Ocaña, que a él lo hayan entregado muerto el 25 a las 10:45 de la mañana. Él llegó el 24 y por la noche ya lo mataron y lo entregaron el 25. Que el ejército lo haya matado en un combate, que fue lo que me decía el señor ahí. Me dice por el NN, el que fue muerto en combate. Le dije, ¿pero cuál combate? Dijo, sí, es que era un guerrillero, murió en combate. Entonces manipularon el cuerpo como ellos quisieran, como ellos, porque el levantamiento lo hizo el mismo ejército. A ver, a partir del año 2002 en Colombia se presenta un incremento alarmante y se hacen mucho más evidentes la ocurrencia de ejecuciones extrajudiciales, todas ellas ocurridas en el marco de la política de seguridad democrática que se implementó en nuestro país con el gobierno del presidente Álvaro Uribe, pero de la cual se han retomado varios puntos fundamentales con el actual gobierno del presidente Juan Manuel Santos, quien en el momento de la ocurrencia de los casos de ejecuciones extrajudiciales estaba como ministro de Defensa. En Colombia se profirieron varias directivas ministeriales, dentro de ellas se encuentra la directiva 029, en la cual se dan estímulos por la información o abatimiento de personas que pertenezcan a grupos armados ilegales. Varias organizaciones de derechos humanos han solicitado al gobierno nacional derogue estas directivas ministeriales por cuanto no pueden existir remuneraciones de tipo económicas que tengan como incentivo acabar con la vida de un ser humano. Yo llegué allá al CTI Bogotá y me empezaron a decir que cuando era la última vez que lo había visto, que hace cuántos días se había desaparecido. Yo le dije, ya lleva 3 días que no aparece. Mientras nosotros hacemos el reporte aquí en el CTI como desaparición, usted vaya a los hospitales, a las clínicas, a las cárceles, búsquelo por donde usted crea que él pueda estar. Cuando vi que la moto se vino encima de mí, esa fue la primera amenaza que tuve. 24 de febrero empezaron las amenazas contra mí, que a quien le había colocado el denuncio de mis hijos, que iba a aparecer con la jeta llena de moscos como habían resultado mis hijos. Me dijo, usted vieja no sé cuántas, vieja hijo de no sé cuántas, usted se calla, no diga nada, no denuncie, o quiere quedar como su hijo, con la jeta llena de moscas. Me toca vivir trabajándome de un lado para otro. Llegó también un mensaje a mi celular, como a las 6 de la tarde, que el mensaje decía, mamita, te quiero mucho, atentamente, cadáver ya. Sí, señor, cómo no, el gobierno los mató. El Centro de Atención Psicosocial ofrece la atención a las víctimas del conflicto sociopolítico colombiano desde una perspectiva holística e integral. En ese quehacer tenemos consultas médicas, consultas psicológicas, terapias de grupo, terapias de familia, terapias por afectación, capacitación a promotores psicosociales y apoyo psicosocial a niños, niñas, jóvenes y sus familias, todas afectadas por el conflicto colombiano. Desde el centro les ofrecemos una atención médica y psicológica individual, una terapia de subgrupo y terapia familiar.
realmente la afectación más fuerte para ellas, como tú lo dices, es la pérdida de sus hijos, que implica un duelo muy profundo en ellas, un dolor muy fuerte en ellas, y ese duelo es el que buscamos que se vaya superando, que lo vayan elaborando. También hay afectaciones que empiezan a ser físicas en sus organismos, producto de ese dolor y de esa tragedia. En principio, y como hecho muy grave dentro de los casos de los 17 jóvenes desaparecidos y posteriormente asesinados del municipio de Soacha y Bogotá, los casos fueron adelantados por la justicia penal militar, hecho que es muy grave por cuanto se están investigando graves violaciones a los derechos humanos y delitos de lesa humanidad como la desaparición forzada, cuya competencia radica en la justicia ordinaria y no en la penal militar. Vea, yo fui al centro, a la fiscalía de la 19. ¿Y qué le decían en la fiscalía? Que no, que porque estaban en paro. Volví a los 20 días y tampoco, que no, que me fuera para Bogotá, que en Bogotá me recibieron la denuncia. Fui a Bogotá la siguiente, tampoco me recibieron la denuncia. Pese a que los casos de los jóvenes de Soacha fueron ocurridos en situaciones similares, el mismo modo de operación por parte de la banda de reclutadores y de las brigadas militares, los casos fueron divididos en diferentes regiones sin que hasta el momento haya una justificación clara del por qué se dio esta división. Algunos casos se están adelantando en la Unidad Nacional de Derechos Humanos de Bogotá y otros casos se están adelantando en las Unidades Nacionales de Derechos Humanos de Bucaramanga y Cúcuta, lo cual limita de manera grave el acceso de las víctimas con los investigadores judiciales que están a cargo de los casos. Nosotros somos 5 familias que no hemos tenido audiencias porque los procesos están en Cúcuta y en Bucaramanga. En el mandato del señor Uribe fue cuando hubieron muchas más ejecuciones extrajudiciales, muchas más fosas comunes. Una tarde me puse a pensar, muy triste por la falta de mi niño. Entonces compuse algo como una canción y quiero compartirla con todos ustedes. Ojalá que les guste. Señoras y señores, vengo a contarle la historia de los muchachos de Soacha que fueran asesinados en el año 2008 en el mandato de Uribe y su ley de democracia. Los llevaron para Ocaña con propuestas de trabajo, lo que ellos nunca supieron, que fueran víctimas de Estado, siendo ministro de Defensa, el hoy en día presidente Santos. El gobierno los llamó los falsos positivos, como los muertos ya no hablan, fue un negocio bien lucrativo. Norte de Santander se bañó con sangre de héroes, mientras que la Brigada 15 así cobraba sus ascensos de sus múltiples asesinatos y violación a los derechos.